pero a costa de eventos adversos serios, grado 3 y grado 4 más elevados, sobre todo infecciones. Entonces, por esto, aunque funciona mejor darles así junto, Dexa y Rituxi, pues no es un tratamiento que se acepte a la fecha como un tratamiento de primera línea, ¿sí? Y para los casos graves, pues se usa una combinación, caso grave, pues que ponga en peligro la vida del paciente, que el paciente tenga una hemorragia cerebral, una hemorragia de tubo digestivo, pues en ese caso se hace una combinación de estrategias de primera línea, darle plaquetas, las plaquetas se van a destruir pronto, entonces hay que defenderlas con inmunoglobulina para engañar al macrófago por un rato, ¿sí? Darle esteroides y pues la metilprednisolona, esos no se los mencioné, pero hay estudios que dicen que es la más rápida en actuar, ¿sí? Que ya en 4 o 5 días podemos tener respuesta. Entonces para los casos graves, por eso es el que se elige, ¿sí? Y como es un sangrado que pone en peligro la vida, podría intentarse agentes hemostáticos como el factor 7 o antifibrinolíticos, ¿sí? Bueno, ya cuando el paciente no le funcionaron los esteroides, sí, pues entonces ya tenemos que pensar en una segunda línea. Si perdió la respuesta o bien se hizo dependiente de los esteroides, pues entonces aquí tenemos las opciones de segunda línea, ¿sí? Y están en orden alfabético, no crean que el rituximab está en primer lugar porque sea el mejorcito, más bien aquí están en orden alfabético, porque desde hace mucho tiempo la esplenectomía es la línea, perdón, de la segunda línea, el tratamiento favorito, ¿sí? Y esto es porque ustedes ven que el 80% de los pacientes con esplenectomía responden, ¿sí? ¿En qué tanto tiempo responden? Dice aquí que entre 1 y 24 días, ¿sí? La mayor parte de los pacientes, pues los vemos que les quitamos el vaso y ya las plaquetas mágicamente subieron, ¿sí? Pero se puede tardar algunos días más, ¿sí? Y la respuesta se mantiene, ¿sí? El 60% de los pacientes mantienen respuestas a largo plazo. Claro, pues es una cirugía, tiene los efectos, las toxicidades que una cirugía puede tener, ¿sí? Y entonces hay pacientes que no pueden ser sometidos a cirugía o que no quieren, ¿sí? Y para esos pacientes pues está el rituximab. El rituximab logra respuestas aproximadamente en el 60% de los pacientes, entre el 40 y el 60, pero lamentablemente las respuestas en el mejor de los casos duran 1, 2 años. A largo plazo las respuestas son aproximadamente solamente sostenidas en el 20% de estos pacientes, ¿sí? Los agonistas de la trombopoyetina también pudieran usarse en este escenario, de hecho están aprobados para ese fin. Sin embargo, prácticamente todos los expertos coinciden en que antes de dar agonistas del receptor de la trombopoyetina debemos agotar las posibilidades que nos permiten una remisión a largo plazo, como es la esplenectomía o como es el rituximab, ¿sí? Y entonces aquí les pongo los resultados de la esplenectomía. Estos son resultados de un estudio retrospectivo donde describieron cómo les fue a los pacientes a los que les habían quitado el vaso, ¿sí? Y pues vemos que inicialmente tuvieron respuesta en el 80% de los casos y a largo plazo esta respuesta se mantuvo en el 63% de los casos. Ellos identificaron predictores de respuesta a largo plazo. Esto no lo aceptan todos los autores porque cada quien ha encontrado algunas cosas un poquito diferentes. Pero dicen que si el paciente respondió bien a los esteroides inicialmente, aunque después haya perdido la respuesta, pues tiene más chance de responder a la esplenectomía, o bien si logra plaquetas arriba de 150,000 después de la cirugía, eso también, ¿sí? O mejor aún, plaquetas arriba de 400,000 después de la cirugía, pues eso también es un factor de buen pronóstico para que la respuesta se mantenga, ¿sí? Y algunos otros estudios dicen que a los jóvenes les va mejor que a los adultos haciéndoles pues la esplenectomía. La esplenectomía puede ser abierta o laparoscópica y esto pues difiere en morbilidad, en mortalidad, ¿sí? Siendo más noble pues el abordaje laparoscópico tanto en morbilidad como en mortalidad, ¿sí? Y aquí vemos los resultados con rituximab, ¿sí? La dosis óptima de rituximab no se ha establecido. Yo les dije que rituximab logra respuestas aproximadamente en el 40-60% de los pacientes, como lo vemos aquí, y a largo plazo se mantienen cerca del 20%, ¿sí? Sin embargo, no nos hemos puesto de acuerdo cuál es la mejor dosis de rituximab. Si la dosis estándar, y a eso se le llama la dosis copiada de linfoma, ¿sí? O bien unas dosis bajas, que son unas dosis fijas de 100 miligramos. Y se me hizo interesante porque es un estudio reciente que compara estas dos dosis, estas dos modalidades. Entonces ustedes pueden ver los números, ¿sí? Que parecen un poquito mejor para las dosis estándar, ¿sí? Tanto en respuestas globales, respuestas completas, vean, 50 contra 28%, ¿sí? Y el tiempo para lograr la respuesta, ¿sí? 10 días con las dosis estándar, 30 días, un mes, ¿sí?
usando la dosis pequeña, ¿sí? Y la respuesta a largo plazo se mantiene en más porcentaje de pacientes, 41% con las dosis estándar, que usando las dosis bajas, 24%. Sin embargo, la muestra fue pequeña, estos autores lo reconocen y las P's no resultaron significativas, o sea, todo esto que les digo pues son simplemente tendencias por los números, pero las P's no resultaron ser estadísticamente significativas, aquí lo vemos en la gráfica, ¿sí? Parece ser mejor la dosis alta que la dosis baja, pero la P pues no fue significativa, ¿sí? Y recientemente, de hecho en el último número del American Journal de Hematología, ¿sí? Está publicado este artículo que es una comparación retrospectiva entre esplenectomía y rituximab, y aquí usaron rituximab a la dosis más alta, ¿sí? Vean ustedes que las respuestas tanto a 3 meses como a 12 meses con la esplenectomía son muchísimo mejores que con el rituximab, entonces ellos concluyen pues que sin duda la segunda línea de mejor opción, ¿sí? Pues debe ser la esplenectomía, pero pues no todos los pacientes son susceptibles de que sea un tratamiento que se lleve a cabo, ¿sí? Cuando el paciente no le funciona ni la esplenectomía ni el rituximab, ¿sí? Entonces ya estamos pensando en una tercera línea, ¿sí? Y en cuanto a la tercera línea, pues hay inmunosupresores, varios que aquí vemos, con respuestas muy variables que en general no se mantienen mucho tiempo y son erráticas y con mucha toxicidad. Entonces la tercera línea preferida son los agonistas del receptor de la trombopoyetina, tanto romiplostin como el trombopac. Los dos logran respuestas en arriba del 80% de los pacientes que se mantienen mientras el paciente tome estos medicamentos. Y aquí vemos dónde actúan. Los dos estimulan al receptor MPL, que es el receptor de la trombopoyetina. El romiplostin en el dominio extracelular, ¿sí? El trombopac pues en el dominio transmembrana y una parte del extracelular, ¿sí? Y bueno, ambos estimulan las vías que favorecen la proliferación, el crecimiento y la supervivencia de los megacariocitos, así como la liberación de las plaquetas. Y aquí vemos el trombopac, ¿sí? El trombopac pues es un agonista no peptídico, ¿sí? Tiene una vida media de aproximadamente 26 a 35 horas, entonces debe de usarse diariamente, ¿sí? Tiene una biodisponibilidad pues aceptable, sin embargo debe de alejarse de los alimentos, tiene que administrarse 1 hora antes o 2 horas después de las comidas, ¿sí? Con metabolismo hepático, de ahí algunos de sus efectos secundarios y eliminación fundamentalmente fecal, aunque también tiene eliminación pues urinaria. La dosis del trombopac pues es empezar con 50 miligramos al día y regularlo entre 20 y 75 miligramos al día para lograr plaquetas entre 50 y 200 mil. Si no hay respuesta en un mes o las plaquetas se suben demasiado, arriba de 400 mil, pues es mejor suspenderlo. Y este es el estudio con el cual el trombopac logró su aprobación por la FDA en el 2008. En este caso, pues fueron 74 pacientes con el trombopac, 38 pacientes con placebo, a los cuales se les dio un tratamiento de 6 semanas, dado a esta dosis entre 50 y 75 miligramos por día, y lo que se perseguía era ver cuántos pacientes lograban respuestas arriba de 50,000 plaquetas al día 43, y entonces vean ustedes que la respuesta pues fue muchísimo más alta con el trombopac que con el placebo. Aquí se puede ver que la respuesta se mantuvo hasta que se suspendió el fármaco. 2 semanas después de que se suspende el fármaco, las plaquetas vuelven a cómo estaban, ¿sí? Y la respuesta fue igual de buena, independientemente si el paciente tenía esplenectomía o no, las terapias que había recibido para la trombocitopenia inmunológica o bien el número de plaquetas inicial, ¿sí? Después se hizo un estudio un poquito más extenso a 6 meses, ¿sí? El otro era de 6 semanas, este es ya de 6 meses, ¿sí? Con más pacientes, igual una comparación del trombopac con placebo y eran los mismos puntos finales, ver cuántos pacientes mantenían respuestas arriba de 50,000 y vean que pues también los resultados favorecen al trombopac, 79% contra 28%, las plaquetas se mantienen, ¿sí? Y esto es independientemente si los pacientes tienen o no esplenectomía. Ya desde aquí se ven algunos efectos secundarios de este fármaco, como es el tromboembolismo venoso, se vio en el 2% de los pacientes, la elevación de las transaminasas o la elevación de las bilirrubinas, que se vio en 7% y en 4% respectivamente, ¿sí?
Y recientemente se dio a conocer los resultados se publicaron más bien los resultados del estudio de extensión con este fármaco, con el Trombopac, que es el estudio Extend. Eran los mismos pacientes de los estudios previos, pero con resultados ya a 3 años o más de 3 años, ¿sí? Y entonces pueden ustedes ver que la dosis promedio fue de 50 miligramos por día, ¿sí? Las respuestas son más o menos a lo que ya conocíamos, arriba del 80% de los pacientes responden, independientemente si habían sido esplenectomizados o no.